todos estos datos históricos. Padre, te damos gracias que podemos venir juntos a conocer más de tu iglesia, conocer más de tu palabra, aprender, Señor, de la historia, aprender de aquellas cosas que han acontecido, aprender lo que te honra y lo que te deshonra, Señor. Sabemos que en la historia hay mucha oportunidad para el aprendizaje y te rogamos que a través de lo que estudiaremos hoy podamos, Señor, ver tu gloria en medio de todo eso. Vemos las debilidades de los hombres, pero que veamos tu gloria claramente en medio de cada proceso y que esto nos ayude, Señor, a no repetir pecados que la iglesia ya ha participado anteriormente, y nos afirma también tu plan soberano sobre la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Señor, y te damos gloria a ti por eso, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos vaya guiando a través de todo este estudio y podamos resaltar los puntos importantes de la historia para tu gloria, como he dicho. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis amados, entonces, como he dicho, esta es nuestra última clase de esta serie que hemos titulado La historia de la iglesia. Hemos venido desde la iglesia en sus comienzos en el libro de los Hechos y hemos visto, como quien dice, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo en cierta manera. Y hoy estaremos en esta clase de historia de la iglesia contemporánea, que es lo que consideramos desde el 1789 en adelante. Ha sido lo que ha mantenido más impacto en nosotros todavía al día de hoy. Y el primer tema que tenemos hoy es el segundo gran despertar. En la clase pasada terminamos con los puritanos, y cuando terminamos con los puritanos veíamos que hubo un gran despertar, ¿verdad? Vimos ese gran despertar. Ese se llamó el primer gran despertar. Luego de que vino el segundo se llamaba el gran despertar, hasta que llegó el segundo, ahora era el primer gran despertar, y ahora hay un segundo gran despertar. Esto se da un poco más adelante y es la generación próxima a los puritanos. Como habíamos estudiado, los puritanos se establecieron, ¿verdad?, en diferentes lugares de Inglaterra por la persecución, salieron a Europa Occidental y ahora estamos enfocando los puritanos en los Estados Unidos y los efectos en Estados Unidos. Vimos parte de la teología de los puritanos, vimos cómo aportaron a lo que nosotros hoy conocemos como la ortodoxia, vimos cómo la sanidad de su doctrina ha afectado a la iglesia hasta hoy. Todavía seguimos leyendo muchísimo sobre los puritanos y hay muchas cosas que hace la iglesia reformada que viene de esta herencia de los puritanos. También aprendimos los errores. El hermano Cristian les enseñó también parte de eso. También yo aporté un poco la clase pasada de los errores de los que debemos también librarnos. O sea que no ha habido ninguna generación perfecta cuando hablamos de la historia. Ha habido cosas que aprender y cosas que desechar. Y como he dicho y oraba, eso lo que muestra es que la gloria completa es del Señor, que nosotros somos débiles y Dios es todopoderoso y su plan soberano se ejecutará, no dependiendo de los hombres. Y en este segundo gran despertar quisiera leer estos versículos en Colosenses 2, 8 al 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso está en Colosenses 2, 8 al 9. Y cuando miramos este versículo bíblico, nos damos cuenta que esta es la tentación que han tenido todas las generaciones anteriores. Entregarse a las tradiciones de hombres. De hecho, si usted ve iglesias como la Iglesia Católica Romana, una de las cosas que pasa con la Iglesia Católica Romana es que la tradición y la autoridad de las Escrituras están en el mismo nivel. Entonces, pues vemos claramente cómo ellos siguen la tradición de hombres. Y las tradiciones no las desechamos. O sea, la tradición de hecho nos trae autoridad, pero es una autoridad que está por debajo de la autoridad de las Escrituras. O sea, no hay ningún problema con la tradición. De hecho, nosotros, mis hermanos, hacemos muchas cosas que solo las hacemos por tradición. Las hacemos por tradición y es bueno. O sea, la tradición es buena. No hay
No hay nada mal en la tradición. Lo que hay mal en la tradición es cuando no la hemos filtrado por las Escrituras. Eso es un problema. Cuando no hemos puesto la tradición a prueba a través de las Escrituras. Porque tenemos tradiciones, como hemos visto a través de la historia, muy buenas, pero tenemos tradiciones muy malas también, que simplemente hay que desechar. Y veíamos cómo en la Reforma Protestante, que ya pasamos por todos esos temas, vimos cómo lo más importante y el punto central es la autoridad de las Escrituras, donde todo se sostiene. Y así como iglesia nosotros debemos estar comprometidos a que cuando miremos las tradiciones de hombres y temas que no necesariamente están del todo explícitos ahí literalmente en la Escritura, debemos mirar si la tradición que estamos siguiendo no ofende, ¿verdad? No va en contra de la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de cosas que nosotros hacemos hoy en esta iglesia por tradición? ¿Algún ejemplo? El anillo del matrimonio. Así mismo, nosotros hacemos una ceremonia, los ministros casan a personas y hay un anillo de matrimonio. Eso es simplemente una tradición. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de otras tradiciones? ¿Qué hacemos nosotros? Piensen de momento en cosas. Adelante, Valeria. El orden de la liturgia. Nosotros hemos aprendido de muchas iglesias como, ¿verdad? Que estaban en los antepasados, cómo hacer la liturgia. Pero la liturgia de la iglesia, usted no entra a la Biblia y hay un manual ahí, el orden debe ser así, primero ustedes hacen esto. O sea, hemos estudiado y hemos visto cómo se reunía la iglesia, pero no hay un orden específico, por lo cual hemos visto la tradición. ¿Qué hacían las iglesias anteriormente? Y hemos ido aprendiendo y mientras esa liturgia no vaya en contra de la palabra del Señor, podemos aceptar la tradición como autoridad. ¿Alguien puede pensar en algún otro? Mauri. Aún cómo hacemos la cena del Señor. Vemos que el hermano presenta que lo hacemos todas las semanas. Eso es una tradición. Hay iglesias que lo hacen todas las semanas y otras iglesias que lo hacen una vez al mes. Algunas lo hacen de manera diferente, ¿verdad? Ya después de una vez al mes a lo mejor yo lo veo como que hay que ser cuidadosos, pero aún así hay iglesias que tampoco vamos a juzgar si lo hacen cada 3 meses, porque esas son cosas que no están, ¿verdad?, específicamente planteadas de cómo debemos, sí de cómo debemos hacerla, pero no la frecuencia en la que debemos hacer. También el hecho de los elementos de la cena del Señor, cómo lo manejamos. En la iglesia al principio era pan y era vino. Y nosotros, cómo hemos ido a través de la tradición aprendiendo que eso se dio para que empezaran a cometer actos de glotonería, a enfocarse en la comida y no enfocarse en el acto como tal de conmemoración. El hermano Miguel, adelante. Orar con los ojos cerrados también, estudié una vez sobre eso. Orar con los ojos cerrados. Algunos hermanos tenían problemas con eso, decían, ¿por qué tenemos que orar con los ojos cerrados? Pero sabemos que es una buena tradición porque obviamente nos desconecta y nos distrae pero no es algo que necesariamente tenemos que hacer. Pero si tenemos que orar sin cesar, después estamos en el carro, estamos guiando, Eso está peligroso. o estamos cocinando, yo prefiero orar con los ojos. Claro que sí. Claro que sí. Así que vimos ahí algunos ejemplos de cosas que hacemos por tradición. Cosas que hacemos por tradición que han sido muy buenas y es buena que vivamos a través de esas tradiciones. Pero ¿alguien me puede mencionar alguna tradición que es muy mala y se ha mantenido, por ejemplo? Halloween, dice, bueno. Pero por ejemplo, no ese es el punto en particular, pero por ejemplo. Que celebran ese día de otra manera, pero lo celebran. Lamentablemente sí. Sí, lamentablemente. Pero estoy hablando más bien de historia, de cosas que algunas iglesias han mantenido que no deberían mantener, que es José Chico primero y después. Adelante. ¿La qué? La oración de fe que hace que la persona repita, eso no es algo que está en la Biblia. Por ejemplo, generaciones anteriores empezaron con este tema de la oración de fe. Hoy vamos a ver, por ejemplo, en este segundo gran despertar, el llamado adelante a que la gente pase a hacer esa confesión de fe. Son tradiciones que a veces vemos y no vamos a condenarlas tampoco porque no necesariamente todos los que lo hacen mal, pero se ha prestado para que la tradición también nos ha enseñado que se ha prestado para qué. Para juzgar
Pero nosotros hacemos el llamado todos los domingos, directamente a los corazones de cada hombre. Y la dedicación de niños también es algo, tradiciones que no necesariamente son buenas, o sea, definitivamente, hermano José Chico, lo mismo, o sea, que vemos tradiciones que a través del tiempo no podemos decir, o sea, no podemos decir bíblicamente, el hacer un llamado adelante a aquellos que se han arrepentido, eso no es pecado, nadie puede decir que es pecado. De hecho, si nosotros miramos el libro de los Hechos, y vemos ahí en Hechos cuando Pedro hace su primera predicación, podríamos asumir que hubo un llamado intenso y probablemente, ¿verdad?, hubo personas que procedieron y dijeron, dinos qué hacemos. O sea, vemos que puede haber algún elemento, o sea, que no podemos condenar a una iglesia que trae adelante personas, pero hemos visto a través de esa misma tradición que trae que muchos falsos convertidos. O sea que la tradición es necesaria que la pongamos, ¿verdad?, en la autoridad de la Escritura, y cuando son zonas que no necesariamente están ofendiendo a la Escritura, debemos aprender de la tradición para bien y para mal. Y esto exactamente está pasando en este segundo gran despertar. La mayor parte del segundo gran despertar tuvo lugar en ciudades, pueblos, campamentos. El distintivo denominacional también comenzó a desdibujarse. Cuando está este primer gran despertar, el que enseñamos la clase pasada, las denominaciones estaban bien marcadas, o sea, estaban muy claros. Usted era presbiteriano, usted era bautista, vamos a ver los bautistas, ¿verdad?, que había en ese momento. Usted era de una denominación en particular, y la denominación regía absolutamente todo. De hecho, estaba muy ligada a la autoridad social, a las autoridades que habían, al gobierno y demás y todo eso. Entonces, pero vemos cómo en el segundo gran despertar se empieza a desdibujar esto. Por eso cuando nosotros nos preguntamos ahora, pero tanta iglesia no denominacional, eso no pasaba en el primer gran despertar, eso no pasaba anteriormente. O sea, usted era parte de una gran denominación, eso es todo, y esos eran los que podían ordenar ministros y todo eso. En el segundo gran despertar, lo que empieza a suceder es que empiezan a salirse de estas estructuras y empiezan a predicar al aire libre, empiezan a predicar en campos, como he dicho, en campamentos, en ciudades. Y hay un evento en específico que fue al aire libre. Vemos aquí cómo empieza una especie de ecumenismo en este movimiento, y los presbiterianos, metodistas y bautistas se empezaron a unir para ir a hacer avivamientos al aire libre. En Cambridge, en Kentucky, hubo una legendaria reunión de campo en el 1801 que se reunieron entre 20 a 25 mil personas. Este fue como que el evento que dio paso a lo que se llamó como el gran despertar. Vemos que muchos de los que se convirtieron en este lugar que se proclamó el Evangelio de las Buenas Noticias, empezaron a reírse, empezaron a tener un entusiasmo excesivo, convulsiones corporales, las risas, como he dicho, los ruidos histéricos, se apoderaron de algunos, ladridos también. Todas estas cosas empezaron a pasar en este tipo de movimiento. De hecho, dice a un historiador sobre el resultado de este avivamiento, dice: los resultados en Cambridge fueron electrizantes. Algunos de los efectos corporales inusuales, los tirones, bailar, reír, correr y el ejercicio de ladridos, algo que nosotros a lo mejor algunos han vivido. Dice, pueden atribuirse a una potente liberación psicológica. Las familias aisladas, sujetas a una vida dura y peligrosa, respondían con sus emociones y a los conmovedores mensajes de los líderes carismáticos. Otros efectos, como el rápido establecimiento de iglesias que siguieron las reuniones, eran más claramente religiosos. O sea que vemos cómo se empieza a desintegrar, y en cierta manera este segundo despertar empieza a atacar las instituciones ya establecidas y los órdenes ya establecidos. Yo lo llamaría así, es como en un momento el movimiento hippie en este país. Usted ha visto el movimiento hippie, es como que estoy en contra de todas las instituciones, estoy en contra, quiero ser libre, quiero vivir en campamentos. Pues
en cierta manera no quiero decirlo, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de ministros y realmente hubo entre ellos ministros serios, pero que por la falta de institucionalismo empezó lo que pasa con los seres humanos cuando tú los sacas fuera de la institución, fuera del orden. ¿Qué sucede? Se convierte en un caos. Y eso es exactamente lo que empezamos a ver en este segundo gran despertar. Pero se entiende que a causa de este gran despertar, aparentemente llegaron alrededor de algunos 500,000 creyentes. O sea que hizo un efecto en el mundo cristiano muy fuerte. Sabemos que esto está pasando a principios de los 1800, lo cual esto nos da una explicación clara de por qué ha pasado lo que ha pasado en los 1900. Vemos ahora todos estos movimientos carismáticos que en cierta manera nacen de este segundo gran despertar. Ahora bien, cuando nosotros miramos la diferencia entre el primer gran despertar y el segundo gran despertar, que hablamos que en este primer gran despertar estaban las personas más reconocidas eran Edwards y Whitefield, observamos que tanto para Edwards como Whitefield no se alejaron, al contrario, su predicación exponía la gracia soberana de Dios a salvar pecadores. Vemos que eran muy claros en su teología en cuanto a la soberanía de Dios en la salvación. Sin embargo, en el segundo gran despertar observamos que empieza el sinergismo en este tema. Empiezan las frases Dios y el hombre cooperan en la salvación. Vemos cómo utilizan esta palabra conversión para perfección. Vemos muchas cosas que empiezan a hablar del sinergismo, que es el hombre colaborando con Dios en la salvación. O sea que este primer despertar fue un primer despertar fundamentado en la gracia soberana de Dios, en un orden ordenado a través de las diferentes denominaciones ya existentes. Vemos como este segundo despertar no nada más es el estilo de cómo predicar, porque ellos decían, no, es que tenemos que salir, este famoso dicho, tenemos que salir de estas cuatro paredes y tenemos que predicar en todo sitio. Y pues empiezan con una buena motivación, pero la teología no sostenía ese nuevo estilo de predicación y lo que estaba, ¿verdad? Y lo que estaba aconteciendo. O sea que el segundo gran despertar, en cierta manera, fue como si dijéramos una mofa a este primer gran despertar. Fue como atacar directamente a la soberanía de Dios de manera violenta. No solo hubo, ¿verdad? Ya con esta diferencia entre el primer y el segundo despertar, ya sabemos que va mal. O sea, ya sabemos que esto va muy mal, va en picada, vamos a ponerlo así. Pero no tan solo fue en la parte de la salvación, ¿verdad? Soteriológicamente hablando, sino que también afectó la eclesiología en la iglesia, afectó mucho a la eclesiología en la iglesia, lo cual todavía en este tiempo estamos viviendo los problemas de falta de una buena eclesiología. Eclesiología es el gobierno de la iglesia, el estudio ¿verdad? De la iglesia, del gobierno de la iglesia, de cómo funciona la iglesia, todo lo relacionado a la iglesia. Cuando hay una mala eclesiología, entonces la iglesia empieza a afectarse de una manera grave. O sea que empezaron a surgir diferentes organizaciones fuera del concepto de la iglesia, empezaron a surgir organizaciones misioneras, lo cual, volvemos, es bueno, es una buena intención, pero de manera desordenada, sin haber estado siendo supervisadas necesariamente por una iglesia, por una denominación en particular, sino iglesias locales que habían sido formadas en este auge y en este nuevo despertar. Adelante, hermano. Si esto ya estamos, el segundo gran despertar comienza en Estados Unidos, pero impacta a todo el mundo. Porque entonces, ¿qué sucede? Este segundo gran despertar empieza a sacar misioneros al mundo. Pero de ese supuesto despertar, porque supuestamente usted está hablando de que no funcionaba en lo correcto, en la Biblia. Eso es correcto. Entonces, pero de esos 500,000 que usted puso ahorita como ejemplo de número, quizás un remanente sí. Sí, quizás sí, por eso es que, o sea, cuando lo vemos en temas de despertar, pues lo ponemos entre comillas realmente. Definitivamente de esos, muchos fueron verdaderamente convertidos. No vamos tampoco ahora a desechar, ¿verdad?
Pero en general pasa lo que pasa en este tiempo, muchas falsas conversiones, muchas problemas entre niños en el evangelio creciendo en iglesias que no los nutren, todo este tipo de cosas que todavía estamos viendo. De hecho, cuando miramos lo que vivimos hoy, estamos mirando atrás a la historia. O sea, todo esto nace desde ahí. O sea, todo el desorden que todavía en este tiempo ocurre empieza desde aquí. Pues empiezan a surgir, ¿verdad?, esta mala eclesiología, estas malas prácticas en las iglesias. Empiezan también, en cierta manera, a surgir, como he dicho, diferentes sociedades para poder seguir llevando el evangelio adelante al mundo. Y este cambio de práctica, de hecho, lo llaman revivalismo. Revivalismo, que básicamente, a diferencia de un avivamiento, como lo podríamos llamar, realmente es como hay un revivir, ¿verdad? Como pero no está viniendo. La diferencia es que el avivamiento verdadero viene de chocar con la palabra del Señor. Y este celo, por ejemplo, que vi en Edwards, en Whitfield, de que las personas se acercaran a Dios. Vemos, por ejemplo, en el primer gran despertar, ese sermón de Jonathan Edwards que desempunta básicamente el primer gran despertar, pecadores en las manos de un Dios airado. Vemos cómo presentan la santidad de Dios. Vemos un avivamiento verdadero donde el centro del avivamiento, el centro de ese avivamiento es Dios y no el hombre. Acá vemos la diferencia de lo que llamaron, ¿verdad?, un revivalismo del hombre en particular, no de la palabra del Señor. Y claro, utilizaban un mensaje simple del evangelio, diríamos en este tiempo, podríamos, para más o menos identificarnos, aquellos que conocieron, por ejemplo, a Gille Ávila, por ejemplo, a los pastores estos pentecostales que iban a muchos sitios a predicar un mensaje simple que usted lo escuchaba y era un mensaje que a lo mejor duraba 40 minutos, pero realmente lo que tenía de evangelio eran 5 o 10 minutos. Y era ese tipo de mensaje que sí sabemos que ha habido gente que a través de estos ministerios han llegado al Señor, porque tampoco vamos, ¿verdad?, a entrar en eso, porque sí yo tengo evidencia que hay gente que ha llegado al Señor a través de estos mensajes, pero no era el mensaje completo, ¿verdad? Cuando lo miramos, no era un mensaje para sostenerte en Él y poder crecer en Él. Entonces vemos aquí que esto está sucediendo en el segundo gran despertar. Vemos, por ejemplo, que varios de los que fueron reconocidos con este segundo gran despertar, vemos a Francis Asbury. No sé si ustedes saben que aquí precisamente en Orlando hay un Asbury Theological Seminary, todavía queda, sus discípulos quedan todavía, ¿verdad? Eso es otra cosa, empezaron a abrir nuevas universidades, nuevos colegios, nuevas universidades. Usted sabe que las universidades que habían eran universidades como Princeton, Yale, Harvard, universidades establecidas por todas estas denominaciones que tenían un orden increíble para desarrollar pastores y todo eso. Pues este nuevo movimiento empieza a desarrollar universidades totalmente descentralizadas y con nada que ver con el orden de las instituciones cristianas ya organizadas. Aquí en Francis Asbury, él nacido en Inglaterra y respondió al llamado de Wesley de difundir el evangelio en el Nuevo Mundo. Asbury estaba afligido por encontrar tantos predicadores metodistas en Estados Unidos asentados en un solo lugar, principalmente en las ciudades, y se dispuso de inmediato a impulsarlos a la circulación. O sea, aquí vemos este concepto de los evangelistas, vemos este concepto de que ahora, pues, Asbury, con un buen motivo, o sea, tampoco vamos ahora, ¿verdad?, a desechar sus motivaciones, o sea, eran buenas motivaciones. Veían que se estaba predicando el evangelio en ciudades grandes, estaban ciertamente asentados en el aspecto ya organizados, y querían que se movieran los predicadores, fueran itinerantes por diferentes lugares para alcanzar a las personas con el mensaje, ¿verdad?, metodista. Así que dice que estuvo 45 años predicando Asbury en todos los Estados Unidos, viajando a más de 400,000 kilómetros a caballo, cruzando montañas, Apalaches más de 60 veces. Esa fue la vida de Asbury. O sea que de seguro había un compromiso en este hombre. No podemos, ¿verdad?, ponerlo en una categoría como no creyente. Eso realmente podríamos decir que es un hermano en la fe
que probablemente estaba un poco equivocado en cuanto a eclesiología y otros temas. Pero aún así, vemos cómo Dios aún utilizó todo esto para que gente llegara al Evangelio, hermano. Y más o menos usted pone aquí la edad de su vida, pero más o menos el movimiento se desarrolló por los 1700. Luego del primer gran despertar, luego del 1789, lo que pasa es que Asbury se reconoce como uno de los padres del movimiento. Uno de los padres del movimiento. Era como yo dije ahorita de los hippies, pues vemos aquí esto que pasa con él. O sea, ve que estar en un solo lugar, en una sola ciudad, y entra en esta adrenalina, hay que moverse, hay que ir a predicar a diferentes lugares. Y de cierta manera, a pesar de que está todavía en el tiempo, ¿verdad?, de los puritanos y demás, terminándose, ¿verdad?, esa etapa de los puritanos, es quien siembra las bases para el gran despertar. Quien realmente es el más reconocido en el segundo gran despertar, que realmente estuvo en la época del segundo gran despertar, fue Charles Finney. Charles Finney es el más conocido en este segundo gran despertar. Pero sí, Asbury sirve como un ejemplo para este movimiento de estar itinerante, llevando la palabra de Dios por diferentes lugares y no establecerse en un lugar en específico. O sea, que lo triste de esto es que llevan el evangelio a diferentes lugares y no hay una iglesia local donde estos que están recibiendo al Señor puedan crecer. Y usted lo que está dejando en este movimiento es un montón de niños espirituales en un montón de lugares. Y vemos cómo una buena intención se puede convertir en algo que no es bueno. Por eso tenemos que ir a través de las escrituras y aún ver la tradición y aprender de todo esto. Charles Finney, sin embargo, Finney dice que fue el evangelista más conocido del siglo XIX, de este siglo en 1800, y se unió al evangelismo con la reforma social, usó su plataforma para trabajar en pro la abolición de la esclavitud, la promoción de la templanza, el cuidado de los pobres y la educación. Vemos cómo Charles Finney en este segundo gran despertar está muy preocupado por la justicia social. O sea que nosotros vemos esto de la justicia social como algo que está pasando ahora en la iglesia. No, esto lleva mucho tiempo ocurriendo. Vemos aquí el comienzo y, como diríamos, casi el padre en Estados Unidos de lo que es la justicia social. Veíamos cómo tenía una baja en su teología, tenía una baja visión del pecado y una alta visión de la humanidad. Creía que el hombre podía elegir a Dios por su cuenta. ¿Verdad? Era un seguidor de Wesley y demás. Así que vemos que Finney, ¿verdad?, pues siendo un evangelista, tenía este trabajo de ir y predicar por diferentes lugares y todo esto, y tenía este evangelio de justicia social en su mente, de ayudar al pobre, de quitar el tema, ¿verdad?, de abolir la esclavitud. Todo eso era lo que más lo movía. Pero fíjense que aún así Finney utilizó a Dios. Muchos llegaron al reino del Señor a través de este ministerio de Finney. Se entiende que él fue, como he dicho, el precursor de este movimiento y que alrededor de 500,000 personas llegaron al Señor Jesucristo. Sabemos que probablemente, como he dicho antes, no todos necesariamente. Para el 1850 el cristianismo en Estados Unidos había cambiado significativamente. Este material de Nine Marks, que tiene una buena... Perdón, este material de Nine Marks, sí, perdón, es que tengo una porción de Ligonier, la voy a mencionar ya pronto, porque Charles Finney era presbiteriano para nuestros asombros como presbiteriano, y está en este tema así. Dentro de los presbiterianos están unos presbiterianos que son los hermanos, ¿verdad?, de la línea más, como conoceríamos, R.C. Sproul, más ortodoxos, pero hay unos presbiterianos, mis amados hermanos, que usted pudiera decir, wow, o sea, son muy diferentes el uno con el otro. Pero el segundo gran despertar había traído un avivamiento cristiano muy grande, y esto hizo que, ¿verdad?, que se unieran bautistas, metodistas, presbiterianos que estaban en contra de lo que he dicho ya de las instituciones ya establecidas. Le tocó seriamente a los bautistas, a los presbiterianos ortodoxos, a todas las denominaciones establecidas, luchar con este desafío de estos pensamientos modernos. Porque imagínese lo que está pasando. Usted está pastoreando una iglesia en la ciudad, está haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer,
y de momento escucha noticias que Fini fueron 5,000 en un evento, se convirtieron 5,000, fueron allá y fueron a otro lugar y se convirtieron 1,000. Y empezando a traer un evangelio que en vez de exponer la soberanía de Dios, expone que el hombre. Entonces empezaron muchos debates y muchos problemas como los tenemos todavía al día de hoy. Vemos también, entonces esto nos lleva, ¿verdad?, a esta época del segundo gran despertar. Definitivamente debemos mirarla. Se entiende que este gran despertar más o menos estuvo por ahí, ¿verdad?, en casi toda la década de los 1800 ocurriendo. En toda el siglo, casi hasta mitad del siglo de los 1800. Y como hemos dicho, no paró ahí. Nosotros sabemos y podemos ver cómo ha sido impactado, y en los 1900, ¿en qué termina esto? Pues termina en la calle Azusa, donde en el 1905, 1906, si no me equivoco, una gente estaba reunida y pues aparentemente hubo un derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y todo eso. O sea que vemos cómo este segundo gran despertar no se queda ahí, sino que trae entre nosotros lo que formalmente conocemos como los carismáticos, el pentecostalismo y todo este tipo de movimientos. Volvemos, todo empezó aparentemente ¿con qué? Con buenas intenciones, pero con una teología totalmente incorrecta, eclesiológicamente y soteriológicamente. Esto afectó mucho, así que debemos cuidarnos y aprender de este segundo gran despertar, aprender a no caer en estas filosofías y huecas sutilezas. Y créame que este movimiento está más fuerte de lo que usted piensa, más cuando hablamos del tema de la justicia social. Este tema está muy fuerte, ¿verdad? Y no sé, el hermano Emanuel quería preguntar. Uh-huh. Sí, fíjate. Claro. Eso es correcto. Pero como veíamos en la clase anterior, el puritanismo sí estaba muy centrado en todas esas doctrinas. O sea, vemos una segunda generación cayendo en esto. Vemos una segunda generación, o sea que no es necesariamente los puritanos. Los puritanos cometieron otros errores. De hecho, los errores de los puritanos llegaron a caer en fariseísmo, llegaron a caer en legalismo craso en algunos temas. Ese fue los errores, porque eran exageradamente celosos de la doctrina, y creo que se impusieron demasiado en temas que son de prudencia, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo acercarme, ¿verdad? Y para hacer un ejemplo claro, yo ir a una iglesia que no hace la liturgia como nosotros la hacemos, pero predica el evangelio del Señor, hace las cosas según la Escritura. Yo no puedo ir y decir, no, ustedes están mal, y condenar a esa iglesia. No puedo hacer eso, mi hermano. O sea, porque son temas de prudencia, como hablábamos hace un rato. En ningún lugar en la Biblia dice, bueno, tú primero vas a leer esta. O sea, no existe. Claro, podemos leer la Biblia y llegar a unas conclusiones, pero no nos da un orden específico. Y en esos temas, los puritanos pasaron unas líneas que no debieron pasar, pero era por el celo de la palabra del Señor. En este caso, este segundo gran despertar, yo lo comparo con el niño rebelde que se cría con un fariseo. Así es como lo comparo. Ahora es que quiero no creo en ninguna institución, que eso habemos un montón ahora. O sea, usted habla con gente ahora y dice, no, yo no necesito a la iglesia. Claro, porque vienen de todo este movimiento que descentralizó absolutamente todo. ¿Sabe? Adelante. Claro, total. Claro. Entonces, y es como tú acabas de decir, lo dijiste correcto, totalmente de la manera mejor correcta. Evangelismo sin discipulado es un grave error. Es un grave error que lo que trae es dolor. O
sea, yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes, más le voy a preguntar a las mujeres, ¿alguna mujer es capaz de parir, de parir un bebé y dejarlo por ahí solo? Nadie es capaz de hacer eso. Habrán algunas que sí, pero las consideramos que están locas, o sea, están mal. O sea, una mujer no es capaz de dejar un niño ahí porque sabe que necesita alimento, necesita cuidado, necesita todo lo que ella tiene para crecer. Entonces, exactamente sería nosotros ir y predicar el evangelio en lugares que reciban a Cristo como Señor y Salvador y dejarlos ahí como bebés espirituales. Sálvate como puedas. ¿Qué va a pasar? Va a caer en las garras de mala teología, aún de su propio pecado, va a empezar a interpretar las escrituras como entiende, y eso fue lo que estaba pasando en ese momento. Eso es correcto. Hay procesos que no se pueden acelerar, que todo tiene que ir. ¿Cuánta gente habrán bautizado que simplemente fue un baño en una piscina? Sí, así mismo es. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, vemos que pues estas son cosas que nos enseñan. Adelante, amado. Amén. Amén, amén. Y aunque te dejen tirado, si tú eres del Señor, el Señor te va a dirigir y te va a llevar a un lugar. Ahora bien, nosotros como iglesia no podemos ser irresponsables. O sea, el hecho de que Dios es soberano y lo va a llevar, porque sabemos que un bebé espiritual, Dios a través del proceso lo va a cuidar, pero va a ser lastimado sin necesidad. Nosotros debimos haber pensado, ¿verdad? El ir y ordenar, y si vamos a una ciudad, pues debemos pensar en que esa ciudad, o conectarlos a una congregación ahí para que pueda crecer, o eventualmente plantar una congregación, pero no podemos tener esa idea de evangelismo sin discipulado, no. De hecho, cuando nosotros vamos a Mateo 28, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice Mateo 28? Ir y hacer ¿qué? Discípulos, o sabe, esa es la gran comisión, hacer discípulos, enseñándoles que guarden estas cosas, que guarden la palabra del Señor. O sea, que ir a evangelizar es ir a ser discípulos. O sea, no podemos separar eso una cosa de la otra. O sea, el evangelizar no es solo decir el mensaje del evangelio, equivale más. Hay que continuar, ¿verdad? Y confirmando a ese hermano en la fe. Claro, porque los guiaba y oraba por ellos, sabía de su estado. Claro, claro. Claro, iba y establecía ancianos, iba y establecía, ¿verdad?, personas para que continuaran en el liderazgo de la iglesia. Así que definitivamente vemos que en este segundo gran despertar tenemos mucho que aprender de cosas que no debemos necesariamente, ¿verdad?, que no debemos hacer. Así que vamos ahora al próximo, a lo que quisiera que tomemos un tiempito, el tiempito que nos queda. Vamos a trabajar con los orígenes de la iglesia bautista. ¿Por qué? Porque pienso que es importante que si ya hemos visto la historia de la iglesia, lleguemos hasta nosotros, ¿verdad? Hasta este tiempo. Y quisiera que veamos esos orígenes bautistas y para que conozcamos de dónde venimos. Lo primero que vemos ahí es los anabaptistas, ¿verdad? Los anabaptistas, los orígenes de los anabaptistas, podemos ver, dice en uno de Neimarks, en uno de los estudios de Neimarks, dice que los anabaptistas, perdóneme, se me fue la página de los anabaptistas, no puede ser. Sí, perfecto, tiene que ser. Ok, perdónenme. Ok, los anabaptistas, en el contexto, ¿verdad?, de la reforma, vemos que el reformador que más influenció a los anabaptistas fue Zwinglio.
Zwinglio fue uno, ¿verdad? Lo conocemos como uno de los reformadores. Y una de las cosas que identifica a Zwinglio es el bautismo de adultos. Sabemos que dentro de los reformadores, tanto Lutero como Calvino crean en el bautismo de niños. O sea que no podemos los bautistas, nuestros comienzos como bautistas no vienen directamente de Calvino y Lutero, a pesar de que sí fuimos impactados por la Reforma Protestante y abrazamos todo lo demás. Y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos esta palabra calvinista, ¿verdad? O luterano, cualquiera de estos tipos, por el hecho de que no necesariamente creemos todo lo que cree Calvino, creemos la mayoría de las cosas que cree Calvino, pero hubo unas cosas que entendemos que como todo hombre en algo hay un error, igual con Lutero. De hecho, en el caso de Lutero es aún más difícil porque Lutero veía el bautismo más parecido a como los católicos romanos veían el bautismo. O sea que vemos ahí algunas diferencias. O sea que sí, dentro de los reformadores, Dios, que es tan perfecto, pues llama a Zwinglio como en esta pasión por defender el bautismo de creyentes. De hecho, el por qué se llaman anabautistas es porque fueron acusados de rebautizadores. O sea, como que ya los que habían sido bautizados los estaban bautizando nuevamente. Y por eso es que tienen ese nombre de anabaptistas. Ellos veían esto, ¿verdad? Como algo que estaba totalmente mal, ya que el bautismo se hacía cuando eran niños. Los reformadores y otros persiguieron fuertemente e incluso ejecutaron a algunos anabaptistas. O sea que a la década de los 1530 ejecutaron a varios anabaptistas por esto. ¿Qué creían los anabaptistas? Pues tenían una diversidad entre ellos en su teología y en su práctica, pero los identificaba sin duda alguna que bautizaban a creyentes. Ellos se consideraban en su teología, cuando los miramos adelante, se consideraban semipelagianistas, lo cual consideramos que es una herejía y fue tratado luego en los concilios adelante. ¿Quiénes son descendientes de los anabaptistas en este tiempo? Son los menonitas y los amish. Los menonitas y los amish. O sea que de Zwinglio surgieron todas estas vertientes, y los menonitas y los amish son los que quedan en este tiempo, para que tengamos una idea en cómo se ve el anabaptista o sea, que viene directamente de ese movimiento. Luego de eso, en el 1608, de este movimiento anabaptista también salen los bautistas generales. Eso ya lo vemos más adelante. En los bautistas generales vemos en el 1607 John Smith, un predicador parroquial en Lincoln, huyeron a Ámsterdam para escapar de la persecución y establecer una iglesia pura. Y en el 1609 Smith se convenció del bautismo que el bautismo de creyentes era bíblico y que el de los niños no lo era. Entonces también fue influenciado por bautistas en Holanda. Y esta pequeña congregación de 40 personas, que también incluía a Thomas Helwys, sería más tarde el influyente más grande para los bautistas de Londres. Así que vemos cómo Dios permite que estos vayan escapando, salgan y se encuentren con la idea de que el bautismo de creyentes era lo bíblico y no el de niños. Thomas Helwys, que fue uno de los que Smith discipuló y demás, regresó a Inglaterra y fundó la primera iglesia bautista en Inglaterra. Así que luego de eso fue encarcelado y murió y demás. Se les llama bautistas generales porque tenían una visión general de la expiación. Sostenían que la muerte de Cristo se aplicaba de manera general a todas las personas, la cual podía ser aceptada o rechazada libremente. Smith en una confesión en 1610 dice: Dios ha ordenado que todos los hombres, nadie se ha reprobado, lleguen a la vida, y no hay pecado original, sino que todo pecado es presente y voluntario, y por tanto los bebés no tienen pecado. O sea que esto también es una herejía. Vemos que este movimiento, ¿verdad?, de bautistas generales, a pesar de que defendió el bautismo de adultos creyentes, se desvió totalmente. De hecho, dice que habían 47 iglesias bautistas generales en 1650,
Sin embargo, al igual que su fundador en Smith, sufrieron ambigüedad doctrinal y se extinguieron prácticamente todas en 1800, pero se extinguen, pero se convierten en lo que conocemos como las iglesias unitarias. O sea que vemos el unitarismo, no sé si es la palabra, pero estas iglesias unitarias que en general también creen en la salvación de todo el mundo, el universalismo, y todo esto se sale de esto. Entonces ahora vamos más alineados a lo que nosotros creemos como iglesia, los bautistas particulares. Estos bautistas particulares surgieron de una congregación puritana separatista que Henry Jacob había formado en 1616. En el 1638 los primeros bautistas calvinistas ingleses comenzaron a reunirse. Para el 1644, 7 iglesias de bautistas particulares se estaban asociando juntas y emitieron la Confesión de Fe de Londres de 1644 para distinguirse de los bautistas generales y los anabaptistas, porque el problema era que a los bautistas generales, que si eran fieles a bautistas particulares, que si eran fieles a las Escrituras, los identificaban con los anabaptistas y los bautistas generales, que tenían doctrinas totalmente diferentes. Ellos hicieron esta confesión en 1644, que sabemos que fueron influenciados por la confesión de Westminster. Por la confesión, usted ve la primera confesión bautista de fe de Londres en 1689, dicen algunos que es casi como un copiete, ¿verdad? Una copia de la confesión de Westminster. Sabemos que no necesariamente es así, porque tenían diferencias las confesiones, aunque se parecen en la mayoría de los puntos, porque estamos de acuerdo, por lo cual no había que arreglar lo que estaba bien. Y la diferencia con los presbiterianos, que es las que observan Westminster, en general lo más fuerte es el bautismo de niños y el gobierno de la iglesia presbiteriana. Estos bautistas particulares, debido a que nacieron en el puritanismo calvinista inglés, eran conocidos por su visión de expiación particular, por eso de ahí el nombre. La muerte de Cristo tenía un significado salvador solo para aquellas almas particularmente regeneradas por el Espíritu Santo. Esto era lo que los distanciaba de los bautistas generales. ¿Quiénes son los descendientes, verdad, de los bautistas particulares? Pues vemos aquí definitivamente las iglesias como nosotros, las bautistas reformadas, las bautistas tradicionales también que tenemos entre nosotros. Son iglesias que son descendientes de esto. Entonces también de esta también tenemos iglesias como, ¿verdad?, que se conocieron como hipercalvinistas. También caímos ¿verdad?, cayeron varios bautistas particulares en lo que es el hipercalvinismo, que vemos una gracia de Dios totalmente desordenada en las mentes. O sea, no es que la gracia de Dios es abundante y la soberanía de Dios es abundante, pero en las mentes de estos hombres totalmente desordenado. Es como que pues es un predeterminismo, todo va a pasar y yo no tengo que hacer nada, y entonces no tengo que evangelizar porque Dios va a salvar, y Dios, entonces básicamente pues eso es lo que es, ¿verdad?, ese hipercalvinismo, que no es bíblico y está de manera incorrecta. O sea, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre, si no hubieran tantos imperativos en la Biblia. En la Biblia hay un montón de imperativos y cosas que tenemos que hacer, que Dios nos manda a hacer. Ese Dios soberano nos manda a hacer. Así que 2 de los bautistas particulares más famosos y más conocidos son John Bunyan y Charles Spurgeon. Son 2 bautistas particulares que todavía este día consideramos que eran excelentes maestros. John Bunyan estuvo desde el 1628 al 1688 y Charles Spurgeon en 1834 hasta 1892. ¿Cómo? Sí, son ingleses, eso es correcto. Entonces vemos que los bautistas de aquí, de este movimiento de los bautistas particulares, salen los bautistas estadounidenses, ¿verdad? Los bautistas estadounidenses. Roger Williams establece la primera iglesia bautista en Estados Unidos en el 1639. Williams argumentó que los puritanos no tenían derecho a la tierra india. Sentía que estaba mal que los magistrados hicieran cumplir la asistencia a la iglesia y otros deberes espirituales. John Winthrop desterró a Williams a Inglaterra. Williams decidió irse en octubre de 1635. Llegó a la cabeza de la bahía
de Narragansett en Providence, donde fundó Providence. Y los bautistas, vemos ahí que los bautistas tuvieron, en el tiempo del primer gran despertar, tuvieron una ligera participación, y vemos como si en el segundo gran despertar ya había más bautistas particulares en los Estados Unidos, lo que llamaron los bautistas estadounidenses. Los bautistas estadounidenses fueron tanto generales como particulares, o sea que dentro de los bautistas estadounidenses no solo habían particulares, sino que también habían bautistas generales. Los bautistas estadounidenses, ¿verdad?, veían claramente, ¿verdad?, desarrollaron la idea de que sus antepasados ingleses habían abordado la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Los bautistas de todas las colonias comenzaron a plantear preguntas, sabiduría del establecimiento de la iglesia y el Estado, empezaron a resolver estos asuntos, y con énfasis en la conversión surgieron preguntas acerca del bautismo de niños. Así que vemos cómo se desempunta todo lo que es los bautistas estadounidenses. También tenemos, y quería comentar, las diferentes confesiones bautistas que existen, que están en la próxima página. Tenemos la primera confesión bautista de fe de Londres de 1644, que es la primera que sale. La segunda confesión bautista corrige algunos temas de la primera confesión, y es la confesión que se ha sostenido, la de 1689, que es la que nuestra iglesia utiliza para resolver controversias y cualquier situación. También otros bautistas hermanos utilizan la confesión de fe de New Hampshire, también una de las confesiones conocidas. Y finalmente tenemos la Convención Bautista del Sur, que nace en el 1845, y ellos tienen un documento que se llama Fe y Mensaje Bautista. El más reciente es el del año 2000, Así que vemos cómo llega, ¿verdad?, y evoluciona toda la historia de la iglesia hasta llegar a lo que conocemos hoy. En el caso de nosotros, como somos bautistas dentro de la Convención Bautista del Sur, usted va a encontrar que abraza diferentes bautistas del sur. En el caso ya no es el tema de particular o general, la realidad es que los bautistas del sur normalmente abrazamos una teología sana, donde vemos definitivamente el Evangelio, y los fundamentos del Evangelio están claros. Pero sí va a haber diferencias. Por ejemplo, usted va a conocer iglesias bautistas en la Convención del Sur que son arminianas, por ejemplo. Va a tener ese tipo de iglesias. Va a tener iglesias como nosotros, reformados. O sea que vemos, ¿verdad?, dos extremos. Pero en las cosas fundamentales estamos de acuerdo, ¿verdad? Así que es una gran bendición que podamos estar juntos, aún en nuestras diferencias. Claro, cosas que debemos cuidarnos en este tiempo, por ejemplo, vemos cómo se ha metido en la Convención Bautista del Sur la justicia social. De igual manera debemos aprender, ¿verdad?, de todos estos movimientos anteriores, a dónde llegaron. Son cosas que debemos tener mucho cuidado. También hemos visto cómo se ha metido iglesias carismáticas, gente carismática, líderes carismáticos al movimiento de Convención Bautista del Sur. Así que son cosas las cuales tendremos que luchar hasta que Cristo venga, mis hermanos amados. Pero para esto yo les anuncio, creo que lo había puesto un anuncio, tenemos al hermano Jorge Altieri, que va a estar entre nosotros el 5, 6 de mayo, va a estar el 7 también, el domingo, y va a estar enseñándonos, vamos a conocer más sobre la Convención Bautista del Sur. Así que, habiendo estudiado el legado, todo desde la iglesia desde su comienzo, espero que aquellos que pudieron estar en todas las clases hayan sido edificados a través de todo este proceso. Como he dicho, lo que nos muestra la historia en manera general es las debilidades del hombre, la gloria del Señor, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aquí estamos en el año 2023 predicando a Cristo todavía, predicando al Cristo de las Escrituras, y eso es glorioso, mis amados, eso es bueno. ¿Alguna pregunta antes de terminar nuestra serie de historia? Adelante, Percy. Como iglesia somos bautistas reformados, sí. Sí somos. Lo que pasa es que es casi imposible separarte de la Confesión Bautista de Fe 1689. O sea, decir que ese es tu documento donde ¿verdad?, lo utilizas para resolver tu controversia, y decir que no eres reformado.
sea, si miras todos los reformados, por ejemplo, Westminster, un presbiteriano, tú dices, ok, es reformado porque la confesión de Westminster viene de documentos de la Reforma. Igual si nuestra confesión vino de ahí, pues eso es lo que consideramos, ¿verdad? Reformado nuestra... Ajá, adelante. La vas a poner difícil, Percy, ¿no? Bueno, Lutero, hay algunos temas, o sea, tenemos que mirar que cada reformador tuvo unos frentes con los cuales luchar. Por ejemplo, te voy a dar un tema radical para entenderlo. Si nosotros tratamos de buscar temas escatológicos en los reformadores, va a ser muy difícil. No vamos a encontrar tan buen material. O sea, por ejemplo, Calvino no le dedicó a la escatología como le dedicó, por ejemplo, a la soteriología o a la soberanía de Dios. Lutero no se dedicó a muchos temas escatológicos. ¿Por qué? Porque no era el tema del momento. O sea, entonces cuando miramos eso, o sea, nosotros ir a los reformadores y decir, bueno, voy a basar mi escatología en lo que los reformadores creían, vas a estar con un montón de lagunas. Pero no era que no tenían posturas, era que no era la urgencia del momento. Entonces, cuando nosotros vemos a Lutero, tenemos que ser cuidadosos, porque Lutero tenía un frente común, que era que la autoridad de las escrituras estuviera en el lugar donde estaba. O sea, las luchas de Lutero, de hecho, cuando nosotros empezamos a ver a Lutero había un montón de cosas que no veía mal en la Iglesia Católica Romana, como nosotros las vemos hoy. O sea, que Lutero es básicamente aquel que tiene como un machete, todo el mundo sabe lo que es un machete. Él no está viendo adelante, está viendo lo que tiene ahí de frente y tiene que seguir escarbando y nosotros vamos detrás de él y ahora podemos apreciar porque él está ahí dando machetazos y decimos, bueno, lo que Lutero, habían otras cosas que estaban mal también. O sea que en el caso de Lutero, decir, por ejemplo, si en general, por ejemplo, la salvación, tenemos mucha información sobre la salvación. Claro, Lutero veía la salvación como la veía Calvino. Yo te diría que más las diferencias entre Lutero y Calvino eran en temas secundarios, o sea, no son temas esenciales del evangelio, porque si tú ves a Lutero, las 5 solas realmente resumen ese movimiento y yo pondría a todos los reformadores estaban de acuerdo con eso, con los puntos, las preguntas que había que contestar. Cabe también señalar que hermanos nuestros presbiterianos no nos van a considerar reformados. Porque el punto de partida de ellos incluye el bautizar niños y otros elementos. Claro. Esto lo tenemos presente. Y yo creo que lo que nos, ¿verdad? Pero me corrige, lo que quizás nos puede definir a nosotros como reformados es 5 solas, los 5 puntos y bautismo de niños. Perdón, y bautismo de Sí, la realidad, si nosotros vemos en términos generales, eso es lo que podemos considerar un reformado. Un reformado mira, como dijo el hermano Chico, las 5 solas, mira los puntos, ¿verdad?, del tulip, y que los llamamos doctrinas de la gracia, y obviamente en el caso de los bautistas, ¿verdad? Pero es que no podemos añadir el bautismo, pues entonces diríamos nosotros opuesto que los presbiterianos no son reformados. O sea, que en esos serían los puntos básicamente para decir, bueno, somos cristianos reformados realmente. Claro, y creyentes definitivamente, sí, definitivamente. Así que... Claro. De los infantes, claro. Sí que no. Sí. De hecho, sí, yo digo de la siguiente manera: si R.C. Sproul te lleva un mediodía contigo y te empieza a enseñar sobre el bautismo de infantes, es bien probable que tú dirías,
wow, pero yo no sabía todo eso, o sea, entonces después por la tarde te sientas con MacArthur, o sea, en el mediodía empiezas a bautizar infantes y después por la tarde te sientas con MacArthur y dices, pero ¿en qué error tan grave está? O sea que lo que quiero decir es que hay puntos muy convincentes. No tomemos como dice el hermano, no tomemos tan liviano. O sea, son temas muy contundentes. Así que lo que usted ha creído, créalo con fe. Y hay mucho que crecer y mucho que aprender. Pero si hay algo que estoy seguro es que el bautismo debe ser de adultos, de creyentes. De creyentes. Vamos a poner, porque a veces decimos adultos, pero puede haber jovencitos que se consideren casi niños, pero es creyentes que tienen entendimiento. Entonces, mis hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta para dar por terminado. Gracias, Percy, por traer ese tema. Marlon. Sí, pues. Sí. Y hasta de menos edad. Claro. Sí, por eso decimos, reafirmo, bautismo de creyentes que tienen entendimiento del Evangelio. Y hermanos, al final miramos, yo concluí en una reflexión para concluir, si nadie más tiene preguntas, Para concluir esto, como he dicho, hemos visto la historia de la iglesia, hemos llegado hasta aquí, hasta el año 2023, y vemos cómo la historia sí ha impactado muchísimo nuestras vidas. A veces, aunque te des cuenta o no te des cuenta, tu vida ha sido impactada por la historia. Por eso es importante conocer la historia. Si nosotros vemos aún la Biblia tiene ¿qué? Historia. La historia es necesaria, no la debemos desechar. La historia nos enseña cosas que debemos hacer y nos enseña cosas que no debemos hacer. Así que no seamos orgullosos como nueva generación y pretendamos pensar que somos los únicos que hemos pensado en un tema. O sea, a veces nosotros decimos, ¿verdad? Y esto es la receta para llegar a una falsa doctrina, pero muy fácil. El decir, no, este tema, esto se me ocurrió, leíste un versículo y esto se me ocurrió a mí nada más. Esto no hay más nadie a través de todos los años que ha pensado en esto. Eso es orgullo. Vaya y mire lo que otros hermanos en el pasado han pensado acerca de esto. Una de las cosas que hacemos los que predicamos la palabra del Señor es que sí, hacemos exégesis, vamos a los versículos, pero cuando terminamos de hacer nuestra exégesis, ¿qué hacemos? Comparamos con otros hermanos que han visto en estos versículos, porque somos cuidadosos, podemos caer en la arrogancia de que, wow, a todos ellos se les escapó esto y lo que está es muy equivocado. O sea, que tengamos mucho cuidado en ser orgullosos y no mirar la tradición. Ahora bien, también seamos muy cuidadosos con seguir la tradición de hombres y no seguir la palabra del Señor, que también es una tentación muy grande. Somos muy tentados a poner la tradición en el lugar y si lo dijo fulano de tal, eso es lo que yo creo. O si lo dijo sutano, eso es lo que yo creo. Toda palabra de hombre, toda tradición tiene que ser filtrada por la palabra del Señor. O sea, que no caigamos en ninguno de los dos extremos, ni en la arrogancia de no escucharlos para escuchar su consejo, ni tampoco caigamos en la herejía de poner la tradición de hombre, como leía al principio en Colosenses, por encima de lo que la palabra de Dios establece. Así que, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz, es la palabra que necesitamos para nuestras almas. Demos gracias al Señor que tenemos traducciones buenas en nuestras manos, que podemos leerla, que podemos estudiarla, que podemos memorizarla y vivamos, ¿verdad?, para la gloria del Señor según su palabra y continuemos con este nuevo tramo de la historia, porque estamos en la historia. Todavía vendrán otras generaciones, si es que Cristo no viene antes, que escucharán sobre este tramo de la historia. Y al final tendremos la historia perfecta y completa cuando estemos con Cristo en la eternidad. Y toda la historia nos reiremos de cosas y diremos, wow, Señor, de verdad que estamos bien equivocados. Algo bueno que nos presenta la historia, mis hermanos, es que no hay un solo hombre, no hay una sola denominación que tenga la verdad perfecta. ¿Ok? La tenemos la escritura, pero no la hemos explicado, ¿qué? De manera perfecta. No es el problema de la escritura, la verdad está perfecta, pero nosotros no la hemos contemplado de manera perfecta. Por eso es que usted ve como hombres que son sanos en doctrinas,
chocan con diferentes doctrinas. Todos tienen opiniones en algunas doctrinas no esenciales, opiniones diferentes. Y yo siempre digo que Dios permite eso para que la gloria sea toda de Él.